se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo, de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y mujer respete a su marido. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos instruye, tu palabra inspirada, Señor, tu palabra que es soplo de Dios. Y sabemos, Señor, que es viva y eficaz, y cada vez que está predicado, Señor, en el contexto y en la manera que el autor lo escribió, que eres tú hablando. Y pedimos, Señor, que hoy nos hablas acerca de este último mensaje a nosotros, hombres, esposos, y pedimos, Señor, que nos ayudas a aprender y entender, Señor, no solamente en lo práctico, teológicamente, Señor, lo que estás hablando a nosotros como hombres, como esposos, y los que aspiran, los que quieren casarse, Señor, para que puedan entender la grande responsabilidad que hay en ser líder, cabeza de un hogar. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pues hemos estado mirando el rol del hombre en el matrimonio, en la manera que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo explica aquí en Efesios capítulo 5. Tenemos que entender que Pablo lo está escribiendo, es inspirado por el Espíritu Santo y Dios realmente está hablando. Y esto es el mandato de Dios en cómo ser el esposo que le agrade a Dios y cómo cumplir este rol en una manera bíblica. Nosotros dijimos al principio, como hemos dicho, esto no es opinión humana, esto no es de psicólogos, esto no es de pensamientos de la cultura, pero esto es la autoridad de las Escrituras. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando estamos mirando esta porción de la Escritura. Esto es lo que Dios llama, Dios manda al hombre. Hay un imperativo en todos estos textos y eso es de amar a vuestras mujeres. Versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Propósitos: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando uno lee eso, uno dice, wow, qué tremendo es eso. Qué tremendo. Pero lo más tremendo es que dice, así como. Así como. Y como nosotros vimos la vez pasada, aquí hay tres cosas que Cristo Jesús hace por la iglesia, su esposa, unos dicen su novia. Tres cosas que Cristo hace que ningún esposo o cualquier ser humano puede hacer por su esposa. Ningún ser humano se puede entregarse a morir por el perdón de los pecados de su esposa. Morir en su lugar como sustituto. Eso es lo que dice en versículo 25.
que Él se entregó a sí mismo por ella. Y el sentido es que Cristo murió por la iglesia para el perdón de sus pecados. Ningún ser humano puede hacer eso por su esposa. La pregunta es también, ¿puede el esposo, como dice en versículo 26, santificarla en regeneración, purificarla por el lavamiento de agua por la palabra, que nace de nuevo? ¿Puede un esposo hacer eso para su esposa? Claro que no. Claro que no. Hay una manera en que el esposo la presenta a sí mismo gloriosa, glorificarla, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Puede el esposo hacer eso por su esposa? Claro que no. Claro que no. Lo que Pablo está explicando aquí, en versículos 25 a 27, es la obra que Cristo hace y que solamente Cristo puede hacer por ser el Dios del universo. Es solamente algo que Él puede hacer. Es un amor que solamente Él puede cumplir en cómo está escrito aquí. Cómo está escrito aquí en estos versículos. Ningún esposo puede hacer o cumplir estas cosas para su esposa, porque Cristo ya lo ha cumplido, todo. Todo eso Cristo ya cumplió para su esposa, y su esposa es la iglesia, la novia. El sacrificio, la santificación, el nuevo nacimiento y al fin la glorificación. Todo eso es obra especial de Cristo Jesús y es planeado desde antes de la fundación del mundo. Antes que la creación en Efesios, y eso dice Efesios 1, versículo 3 a 14, que todo esto fue planeado antes de la fundación del mundo. Eso lo hace más tremendo. Todo esto ya fue consumido en la cruz, en la cruz. Pero mirándolo, en este texto vemos que Pablo dice así como. Así como. ¿Ok? Dice que Cristo hace muchas cosas que el esposo jamás puede hacer, pero también dice así como. En versículo 25. Maridos, amar a vuestros esposos, así como Cristo amó la iglesia. Y luego las tres cosas que Él hizo. Se sacrificó por ellas, la santificó, la va a glorificar. Todo eso. Dice así mismo. Y es que vimos que la palabra por amor aquí, en versículo 25, es el amor agape. Y lo que Pablo nos da es una comparación o ejemplos cómo Cristo cumple este amor por su esposa. Este amor santificador, este amor purificador, este amor sacrificial. Y lo que vamos a ver hoy. Y así nosotros podemos ver ese ejemplo del amor agape en lo que Cristo hizo. En tomar de lo teológico, de lo que estamos mirando, lo que Cristo hizo por la iglesia, y llevarlo a lo práctico. En cuanto al amor, en cómo nosotros debemos amar a nuestras esposas. Teológicamente lo explica aquí lo que Cristo hizo por la iglesia. Ahora, así como Cristo se sacrificó por su esposa, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, así también nosotros vimos que el esposo también debe traer a su esposa bajo el lavamiento de la palabra. Esa santificación progresiva. Como Cristo se sacrificó por su esposa con ese amor sacrificio, se entregó por sus necesidades, por sus deseos. Así nosotros nos sacrificamos nuestra vida por nuestra esposa. Y vimos todo eso. Vimos todo eso. Así como Cristo a fin va a presentar a su esposa pura, en gloria, santa, sin mancha, el esposo debe siempre guardar la pureza y la santidad
de su esposa. Vimos eso la semana pasada. Haciendo todo lo que él puede hacer para proteger su pureza, su santidad, guardarla del pecado a su esposa. Y vimos todo eso en estas semanas, en estudiar estos textos que son tan interesantes. Que el amor que Cristo tiene para la iglesia es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, es nuestro patrón. En como el esposo creyente, porque aparte del Espíritu Santo no puedes hacerlo, es como el esposo creyente es mandado a amar a su esposo. Es un mandamiento. So, Pablo comenzó esta comparación de así como en versículo 25. Ahora en versículo 28, él lo va a terminar con otra comparación. Aquí en versículo 28. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Interesante. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso cuando está interprete este versículo. Aquí cuando dice como también, así que dice, así también los maridos de amar a sus mujeres, el que ama a su mujer, cuando dice debe amar, así también, no es un punto de, cuando dice así también, no es un punto de comparación. No es un punto de comparación. No está diciendo porque tú cuidas de tu cuerpo, tú vas a cuidar del cuerpo de tu mujer. Porque así parece cuando uno lo está leyendo. Aquí cuando dice también, en cómo te amas a tu propio cuerpo, no es que así como yo trato a mi cuerpo, así yo voy a tratar a mi esposa. Eso no está diciendo aquí. No está diciendo, a mí me gusta comer tacos de lengua, y yo le voy a dar a mi esposa tacos de lengua. Así, no. No es de ser lo mismo para ella como hago para mí. Este versículo está diciendo maridas. Puede ser interpretado así. Maridos deben amar a sus mujeres porque son sus mismos cuerpos. Porque son sus mismos cuerpos. Los maridos deben amar a sus mujeres, no como, porque son sus mismos cuerpos. Eso tiene mucho sentido. Y aquí, como no es comparación, pero está diciendo que ella es mi cuerpo. No está hablando de la cantidad en cuanto uno ama a su propio cuerpo. Está hablando de la naturaleza, la relación, el hecho en el amar a ella como su propio cuerpo. Porque somos, y lo que está teológicamente hablando aquí Pablo, está hablando de la relación de una sola carne. De una sola carne. Eso nos tiene mucho sentido aquí. Y está hablando de la relación de una sola carne. Mira lo que dice aquí. Por esa razón, en este contexto, podemos ver eso, porque dice en versículo 31. Por esto dejará al hombre padre y su madre, y su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De eso está hablando, de esta relación de una sola carne. Cuando está diciendo los maridos deben amar a sus mujeres, es porque son su mismo carne. Esposos, tu esposa no es separada de ti. Ella está conectada a ti. Ella es parte de ti. Los dos no son dos,
Cuando se casaron son uno. Los dos entran a la iglesia o lugar donde se van a casar, separados, pero cuando salen son una sola carne. Por eso dice en 1 de Pedro 3:7, vivir con ella. Porque no vivir con ella es pecado. Son una sola carne. Eso es lo que Pablo y el Espíritu Santo quiere comunicar aquí. Lo que quiere que nosotros vemos aquí. En versículo 25 a 27 Pablo está hablando de cómo Cristo amó a su esposa como su propio cuerpo. Aquí versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Está diciendo cómo Cristo amó a su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Se entregó por ella, santificarla, glorificarla. Ahora aquí está diciendo que nosotros somos una sola carne con nuestra esposa. Es un cuerpo, no dos. No somos separados. Cristo muestra un amor sacrificial para su cuerpo, su propio cuerpo. Esposos, el amor de Cristo por la iglesia que describe en estos versículos 25 a 27 nos debe motivar. Nos motiva y no solamente motivar, realmente nos obliga a amar a nuestras esposas en la misma manera, porque es un mandamiento. Hay un mandato en todos estos versículos, del versículo 25, un mandato en estos textos, y es en versículo 25 que dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Imperativo, es un mandamiento. Y lo repite en versículo 33, que ame también a su mujer. Un mandato en estos versículos, y es de amarla. Cristo a su propio cuerpo, la iglesia, huesos, dice, de su carne y de sus huesos. Y nosotros, nuestras esposas, la misma manera. Nuestro propio cuerpo, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres porque son o como sus mismos cuerpos. Es la conexión con versículo 25 a 27. Aquí en 28, el último comparación que está haciendo Pablo aquí. Y es muy interesante. Aquí dice, porque son sus mismos cuerpos. Luego dice, el que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué? Se ama. Y en 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Eso tiene mucho sentido. Pero lo que la sustenta y la cuida. Esto está hablando de la naturaleza del hombre. ¿Okay? De la naturaleza del hombre de amarse a sí mismo. Es parte de él, es parte de mí, parte de cada uno de ustedes. De todo ser humano. De amarse a sí mismo. No está hablando de autoestima y todo eso. Es que por naturaleza nos amamos. Así el hombre no piensa. Nosotros no pensamos que nos estamos amando a nosotros mismos. El hombre no piensa en amarse a sí mismo porque viene por naturaleza de lo que él hace. ¿Qué es lo que él hace? Dice, porque nadie aborreció jamás su propio carne, sino la sustenta, le cuida. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es amar a tu propio cuerpo. Lo pensamos hoy lo voy a hacer. No, viene por naturaleza. Así es como debe estar con nuestra esposa. Así de natural. Nosotros nos cuidamos, nos damos, si yo deseo una hamburguesa, un sándwich, yo no estoy pensando, yo me amo a mí mismo, yo me voy a dar lo que yo quiero. No, es por naturaleza, es natural.
Y así debe ser el amor nuestro por nuestra esposa, debe ser natural. Y la pregunta es, esposos, que si amando a nuestras esposas con el amor sacrificial de Cristo, viene por natural para nosotros. Es algo natural que yo ni tengo que pensar. Yo amo a mi esposa. Yo hago todas esas cosas por mi esposa sin pensarlo. Sin pensarlo, es natural. Yo la amo con ese amor agape. Es natural, tan natural que como me cuido, me sustento a mi propio cuerpo así, lo hago con mi esposa. ¿Es así de natural? Pues si no, la pregunta es ¿por qué no? Porque si la relación de una sola carne es un hecho, es una verdad, y es una verdad. Es una verdad bíblica, es una verdad en lo práctico. Si es una verdad que somos una sola carne, ¿ok? Somos una sola carne. Y si por natural nos cuidamos, nos sustentamos, buscamos nuestro bien, eso viene por natural también. Es una verdad, es un hecho. Somos una sola carne, es un hecho, verdad que nosotros cuidamos por nosotros mismos, el bien, el sustar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué amando a nuestra esposa, como Pablo explica aquí desde el versículo 25, no es tan natural por nosotros como el comer y buscar nuestro bien, sin pensarlo? ¿Por qué no es así? Pues nosotros vimos es por la caída, por el conflicto, el pecado en nosotros. Dice aquí, porque nadie jamás aborreció jamás a su propia carne. Nadie jamás aborreció a su propia carne. Somos una sola carne, ¿ok? ¿Por qué pues hay tantos esposos que muestran un odio por sus esposas? Si somos una sola carne por naturaleza, nadie jamás aborreció a su propia carne. Hay muchos esposos que muestran un odio por sus esposas, con sus palabras que las lastima, con su ira, con su egoísmo, con sus miradas. Como dice en Colosenses 3:19, ser ásperos con ellas. Porque nadie jamás aborreció jamás su propia carne, sino la sustenta y la cuida. Esa palabra de sustentar, se sustenta, habla de proveer todo lo que el cuerpo te pide o necesita en su desarrollo. Todo. Es la misma palabra que se usa en Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando habla de crearlos a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Crearlos es proveer todo lo necesario para su desarrollo. Así a nosotros, así el cuerpo. Dice, nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino lo sustenta. Le da todo lo que necesita en su desarrollo y aún más. Comemos de más. Somos una sola carne. Somos una sola carne. Y también dice cuidar. Dice la sustenta y la cuida. Cuida habla en lo literal de calentar, de mantener caliente. Realmente es de hacer tu esposa reditir con tu amor. Con tu amor. Es como una gallina calienta sus huevitos o sus pollitos. Es de mantener caliente, mostrándole amor y afecto. Habla de un tierno cuidado y afecto. Wow. Acuérdate cuando lees versículo 29 que está hablando de una sola carne. No solamente de ti. Nadie jamás aborreció su propia
dice, nadie jamás a su propio carne aborreció. Somos una sola carne. No puedes aborrecer a tu esposa. Porque por naturaleza ella es una sola carne. Por naturaleza tú haces lo que tú amas a ti mismo. Por esa razón hay esta exhortación, porque el pecado está en nosotros. Y es pecado cuando no tratas a tu esposa, como dice el versículo 25 a 27. Eso de cuidar, habla Pablo aquí en el mismo sentido en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, cuando dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A sus propios hijos. Ternura. La sustenta, la cuida, la calienta, la muestra el amor. Se siente protegida. Wow. Hermanos, así es como amas tu esposa. Así debe ser. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Eso es todo el sentido de versículo 28 hasta versículo 32. Está hablando de esta relación, de unidad, de esta relación de una sola carne. Dice, porque nadie jamás aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta, la cuida. Y luego dice, también como Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia. Cristo ama a la iglesia, provee todas las necesidades. Él es la cabeza, provee liderazgo, provee hombres que le pueden enseñar, provee todas las necesidades de la iglesia. Como nosotros ya hemos estudiado mucho. ¿Y cómo puede proveer las necesidades de la iglesia? Porque los conoce. Así nosotros proveemos las necesidades de nuestra esposa porque los conocemos. 1 Timoteo 3, 7, las estamos estudiando, viviendo con ellos sabiamente. Y Cristo ora por su iglesia, intercede por ella constantemente. Eso es el amor por su propio cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así, hermanos, es como nosotros debemos estar amando a nuestra esposa. Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida. ¿Por qué? Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos unos con Él. Hay unidad. Unidad. Entre Cristo y su iglesia. Somos unos en Él. Y nosotros con nuestras esposas, dijo Adán, ¿qué? Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Las mismas palabras de Cristo por su iglesia. Nosotros por nuestra esposa. Versículo 23 de Génesis 2. Interesante. Pero está hablando de esta unidad. Así, hermanos, para amar a tu esposa es amarte a ti mismo. En lo práctico, en cómo te comportas en tu propio matrimonio y en lo espiritual, teológicamente, porque es una verdad. Son una sola carne. Lo voy a repetir. Amar a tu esposa es amarte a ti mismo en lo práctico, en tu matrimonio, cómo te comportas en ese matrimonio. Teológicamente, ¿por qué? Porque son una sola carne.
Por todos estos versículos los ha estado hablando Pablo en manera teológico, bíblico y práctico. Así como Cristo con su esposa. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow. Ahora, ¿cómo es que piensas de tu esposa? ¿La consideras ser parte de ti? ¿De ser uno contigo? ¿O para ti son separados? Porque el hecho es que son una sola carne. Si se casaron, hicieron votos delante de Dios, son una sola carne. Pero la manera que tú te comportas en el matrimonio puede ser diferente. Puede ser pecado. Porque amor por tu esposa es amor por ti mismo. Y Pablo nos regresa a Génesis capítulo 24. Mira, versículo 31. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Cuando estudiamos eso en el principio de este estudio, de esta serie, vimos que cuando dice por esta razón, vimos que es fuimos creados en la imagen de Dios, que Dios nos dio el género a cada uno para cumplir sus propósitos y era para extender su reino, a llevar su reino hasta el último de la tierra. Y luego dice, por esto dejará. Aquí está diciendo por esto, hablando en el contexto de porque son una sola carne. Por esto no puedes aborrecer a tu propia carne sin estar en pecado. Aquí muestra el entrego del amor por su esposa y el compromiso en el nuevo relación de una sola carne, versículo 31. Hay una cosa que haces y hay un resultado. ¿Qué es lo que haces? Aquí dice, porque dejará el hombre su padre y su madre. Dejas una relación de padre y madre. Y hermanos, ahí es donde muchas veces viene conflicto. A veces porque no quieren dejar. Quieren unirse a su esposa, pero aquí tengo mi mamá. Yo tengo mamitas, como dice. Hermanos, eso no debe ser. Tu mamá ya no es la relación más importante para ti. La mujer más importante en la vida, en este mundo, es tu esposa. Eres uno con ella. La mujer más importante no es tu hija, no es tu mamá, no es tu hermana, es tu esposa, porque tú eres uno con ella. Con ella. Dejarás. Y en el latín, cultura latino es un problema. Yo he visto eso de un problema que no quieren dejar. Y la mamá quiere tenerlos así. Eso no es bíblico, hermanos. Nosotros tenemos que ser los hombres y yo me voy a dejar. Porque tu relación bíblica, tu relación teológica, tu relación que agrade a Dios es una sola carne. Cuando vino, y eso es, ¿qué? Eso es hacer la voluntad de Dios, dejar. Cuando la mamá y los hermanos de Cristo vinieron, dicen, hey, tu mamá y tus hermanos te llaman. Y él dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quién son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Dejar. Tienes que dejar, primeramente. Y luego dice, se unirá a su mujer. Esta palabra, habla de un pegamento como glue. Resistola, le dice. No es como cuando quieren combinar metales como oro,
si hay dos pedazos de oro, lo calientan, lo hacen uno y luego lo hacen uno, porque así no es, se mezcla, no, así no es. Esto es de dos pedazos que se unen como un pegamento, porque no pierden su identidad. El hombre es hombre, la mujer es mujer, son dos en uno. Nosotros conocemos ese concepto porque hay tres en uno, que es la Trinidad. Aquí está hablando de que hay dos en uno. Y eso es el hombre y la mujer. Están pegados como glue, podemos decir. Dos cosas. Y eso no está todo mezclado como si se redite y se mezcla, no. Habla de dos personas distintos que se unen con un pegamento que no se puede separar. Sin lastimar los dos realmente. Sin lastimar los dos, tratar de separarlos. Pero guardan su propia identidad. La mujer es mujer, la mujer es mamá, la mujer es esposa, el hombre es cabeza, el hombre es líder, el hombre es papá. Guardan su identidad, pero son una sola carne. Los distintos roles en el matrimonio. Dos distintas personas en una sola carne con dos distintos roles en el matrimonio. Dejará, se unirá. Los dos son una sola carne. Wow. Esto nos lleva ¿a dónde? Nos regresa a donde comenzamos. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Es interesante cómo Pablo explica esto aquí. Y en 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Y de la iglesia. ¿De qué habla Pablo aquí? Es que esta unidad de una sola carne es como Cristo con su iglesia. Nosotros somos unos con Él. Nosotros somos su cuerpo. Mira Efesios 3. En versículo 5 dice, misterio en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora el misterio era algo que fue oculto, ahora es revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? El Evangelio. Todo el que cree es parte de este cuerpo. Somos todos un solo cuerpo. Por eso cuando alguien se goza, yo me gozo. Porque es mi cuerpo. Somos unos en Cristo. Cuando alguien llora, yo lloro. ¿Por qué? Somos unos en Cristo. Un cuerpo. La iglesia. Un cabeza. Cristo. Cristo nos hizo uno por medio del Evangelio. Hermanos, así es como Dios valora el matrimonio. Dios lo compara ¿a qué? A la relación de Cristo con su iglesia. Que la iglesia es uno con Él. Nosotros somos miembros de su propio cuerpo. Y así Él nos trata. Él nos trata. Él ama a su cuerpo. Aquí dice, nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Así esposas a sus esposos. Esposos a sus esposas. Son una sola carne como Cristo a su iglesia. Por eso el diablo, por eso nuestro enemigo trata de separarlos. Trae la tentación de separarnos. Aborrece todo lo que tiene que ver con Cristo y su iglesia.
su rescate. Podemos entender por qué es que Dios valora tanto el matrimonio. Hubo una controversia que decía, un pastor decía, le preguntó a alguien que si fue bien que puede asistir un matrimonio entre gays, dos del mismo sexo. Dios valora este matrimonio. El problema es cuando uno asiste, es que, ¿saben lo que es un testigo en un matrimonio? Un testigo es alguien que está testiguando que yo estoy en acuerdo con esta unión. Yo estoy en acuerdo con esto. Este pastor le dijo a la abuela, digo, que está bien. Pero si va a estar atestiguando, es testigo que yo estoy en acuerdo con este matrimonio. Y era creyente. Y lo bombardearon con críticas de eso. Y muchos estaban hablando acerca de este tema. Pero realmente es verdad, porque Dios valora el matrimonio, así como Cristo a su iglesia. Cuando damos consejería prematrimonial, si alguien no está listo de casarse, yo les digo, no los puedo casar. Por eso yo tengo que dar el consejería prematrimonial, porque ahí puedo ver que es aprobado por Dios este matrimonio. Porque si yo digo no los voy a casar, es más, no voy a participar porque no estoy en acuerdo con el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo valoro el matrimonio como Cristo lo valora. Y Cristo lo valora de manera que Él lo compara a su iglesia, en su relación con Él, con su propio cuerpo. El mandamiento, este pensamiento, ¿qué es? Maridos, amar a vuestras mujeres, aquí como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y su iglesia. Wow. Y luego Pablo lo concluye en versículo 33, dice, por lo demás, por todo esto, cada uno de vosotros también a su mujer, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y vamos a comenzar a ver eso, lo que debe hacer la mujer, en 2 semanas. Oremos. Padre, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por la instrucción que tú nos das, siendo parte de tu cuerpo, porque tú nos amas, Señor. Tú deseas lo mejor para nosotros, porque somos tu cuerpo. Tú amas tu propio cuerpo. Lo cuidas, lo sustentas, provees todas sus necesidades. Y Señor, un día nos vas a presentarnos en el cielo sin pecado. Ay, Padre, eso es nuestra esperanza. Gracias te damos por tu instrucción, por este mandato, por todo lo que tu palabra dice acerca del matrimonio. No nos dejas huérfanos, Señor. Tú nos das el Espíritu Santo que nos guía a estas verdades también, a cumplirlos como hombres, no como cobardes, Señor.
sino como hombres, como nosotros que profesamos, Señor, la fe. Ayúdanos a vivirlo, Señor, en toda manera, para tu gloria. El matrimonio es para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor. Pueden tomar asiento. Para captar bien todo lo que es el rol del hombre, ahí es donde uno tiene que comenzar en entender la relación de una sola carne. Esa es la clave. Esa es la clave de entender todo lo que hemos estudiado acerca del rol del hombre y también el rol de la mujer. Porque ahí es donde nosotros cumplimos nuestro rol, entendiendo que no somos uno, no somos dos, somos uno en nuestra relación. Así como en Cristo, hermanos, ustedes son uno conmigo y uno con nosotros. Todos los que son creyentes verdaderos, tenemos esa relación más cercana de mis hermanos en la carne. Esa relación de la iglesia es más cercano porque somos un cuerpo con diferentes roles, como en la familia, diferentes roles, diferentes dones, diferentes ministerios, diversidad de operaciones, como dicen en 1 Corintios 12, pero somos uno. Y Cristo es la cabeza, y Él nos cuida, nos sustenta. Y nosotros siendo líderes en el hogar, así nosotros vamos a representar a Cristo y proteger, cuidar y sustentar a nuestra esposa, como Él a su esposa. Es muy interesante. Por esa razón Él dice, grande es ese misterio. Y yo lo digo por Cristo y su iglesia. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos por este tiempo. En poder estudiar, Señor, lo que son los roles del hombre en el matrimonio. Pedimos, Padre, que nos ayudas a entenderlas y cumplirlas, Señor, en nuestro matrimonio. Y también, Señor, que podemos prepararnos para mirar lo que tu palabra dice a la mujer. Porque concluyendo esta sección, dice que los hombres deben amar a su mujer y la mujer respetar a su marido. Pero tenemos que mirar primeramente lo que es eso en estos textos. Y pedimos, Padre, que nos preparas para aprender cada día de ti, en la manera que tú nos amas y tú nos guías a toda verdad. Pedimos ahora que bendices nuestro tiempo en el parque y nuestra comunión en todo lo que hacemos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.